Bendiciones a todos, que tengas un excelente fin de semana. El día de hoy quiero tomar este tiempo para hablar sobre un versículo que se encuentra en Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24, y quiero leerlo para todos nosotros. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Otra versión más conocida dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos últimos días he recibido algunos mensajes de jóvenes, de amigos que atraviesan muchas batallas y tentaciones. La mayoría de ellos está en el proceso de vencer, y algo muy común es que algunos están batallando en el área sexual y algunos logran vencer el pecado, la tentación durante 1 o 2 semanas, se sienten libres, pero después vuelven y caen otra vez y se sienten vacíos y se sienten fracasados en su vida espiritual. Si te ha sucedido algo parecido, quiero compartir contigo un secreto bíblico que nos ayudará a vencer el pecado, por decirlo de alguna forma, a largo plazo. Ahora, si tal vez tú no has tenido este problema o no lo tienes este problema, quizás tú no te encuentras batallando con vicios o cosas como las que acabo de mencionar, pero como quiera creo que lo que vamos a compartir seguramente te va a ayudar mucho a seguir creciendo, a seguir madurando en tu vida espiritual y a tratar con los problemas que creo que todos tenemos. Algo muy interesante de este versículo que acabamos de leer es que primero que nada Pablo lo escribe a aquellos que estaban dentro de la iglesia, es decir, a gente conversa y no a inconversos. Lo que me hace pensar que entonces son problemas con los que todos estamos lidiando y son problemas con los que vamos a continuar lidiando hasta que estemos con Cristo. Entonces, el día de hoy quiero hablarte sobre dos claves especiales, dos claves esenciales para vencer las tentaciones y los vicios a largo plazo, por decirlo de alguna forma. Y ambos pasos, ambas claves de las que vamos a platicar son necesarias, son importantes, y el descuidar una sola de ellas nos puede hacer fracasar en ese intento, en ese deseo de seguir a Dios. Entonces, lo que vemos en Efesios 4, 22 al 24 que acabamos de leer, obviamente lo que leemos es un llamado con urgencia a la santificación de la iglesia. Pero también nos muestra dos pasos importantes, nos muestra dos claves importantes para poder lograr esa santificación, para poder lograr ser constantes en ese caminar con Dios. Entonces, la primera clave de la que quiero hablar se encuentra en el pasaje del versículo 22 que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo despójense, o nos habla, o es una invitación a despojarnos, a quitarnos de encima algo que tenemos. Y digamos que si el pecado pudiera ser simbolizado de alguna forma, que pudiéramos verlo como un ejemplo, digamos que pudiera ser como una camisa o como una prenda que tenemos puesta encima, como una especie de ropa que traemos puesta. Y entonces debemos de quitarnos esa ropa y lanzarla lejos de nuestra vida. Lo que Pablo está intentando enseñarnos es que necesitamos soltar la vida vieja y tomar una decisión radical. Y podemos comparar esa decisión radical de renunciar a todo y despojarnos de todo lo que está encima de nosotros por seguir a Cristo. Y podemos compararlo a lo que el profeta Eliseo hizo cuando él fue llamado. Mira la historia en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19.
en adelante y lo voy a leer rapidísimo. Y Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en la fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y le arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo le dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y la dio al pueblo y ellos comieron, luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Ahora, con esta acción de quemar los bueyes, Eliseo estaba dando un mensaje bastante radical. Eliseo estaba dando ese mensaje de que nunca más volvería a esa vida vieja. Él estaba diciendo, jamás volveré porque ahora tengo un ministerio por el cual seguir adelante. Entonces el quemar todo para Eliseo representaba estar eliminando su único sustento de vida, lo que él sabía hacer, en lo que él era bueno, en lo que él se ganaba la comida que él llevaba a la mesa. Y al hacer esto, él estaba dejando atrás todo, estaba dejando atrás incluso la posibilidad de volver algún día a eso. Él estaba rompiendo con todo lo que tenía. Entonces el mensaje que Eliseo nos da en este versículo es que debemos de tomar una decisión radical. Jesús dijo en su palabra, está escrito que aquel que quiera seguirlo necesita negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Entonces creo que ser cristiano nos habla de vivir para Cristo, nos habla de rechazar esa vida antigua que tenemos. Entonces, creo que nosotros debemos de aplicar ese ejemplo radical que vemos en la vida de Eliseo. Él lo hizo para seguir un ministerio, pero creo importante que nosotros debemos de hacer esa misma forma de decidir de manera radical y de quemar toda posibilidad de volver atrás. Algunos nunca logran realmente dentro de la iglesia el salir del pecado porque han tomado la decisión de hacerlo, sí, pero aún no han tomado la decisión radical de dejar todo atrás. Es como que tenemos en las manos dos cartas, la carta de lo que es bueno y lo malo, la carta de lo que es el pecado y de lo que es la santidad, la carta de lo que es Dios y la carta de lo que es Satanás. Y algunos estamos con esas dos cartas en las manos, probando si les gusta el evangelio, si les gustan las cosas dentro de la iglesia, pero sin dejar la otra carta abierta para poder tomar una decisión. Pero creo que nuestra decisión debe ser como la de Eliseo, una decisión radical de romper todo por si acaso, de romper todo aquello que nos pueda permitir volver atrás. Entonces, cuando queremos seguir a Cristo y santificarnos, hay que quemar todo lo que tenga que ver con la vida pasada, todo lo que tenga que ver con el pecado. Para algunos de nosotros quizás tendrá que ser romper con alguna relación, quizás para algunos de nosotros será sacar cosas que teníamos guardadas, quizás para algunos de nosotros será cambiar incluso nuestro número telefónico, cambiar incluso nuestro teléfono celular. Incluso algunos tendrán hasta que mudarse del lugar donde viven. Pero todo esto con el fin de quemar todo por si acaso, de quemar todo aquello que pueda arraigarnos a ese pasado. Entonces, este primer punto de despojarnos de ese viejo hombre nos habla de romper con toda aquella posibilidad de regreso. Ahora, este paso que acabamos de mencionar es fundamental, es esencial. Pero, ¿sabes? Algunos toman esa decisión, algunos hemos tomado esa decisión dentro de la iglesia, aún esa decisión muy radical de decir, sí, voy a hacer esto con tal de seguir a Cristo, pero aún así pasan algunos meses, quizás algunas semanas y volvemos atrás. Después de un tiempo regresamos nuevamente atrás. ¿Por qué? Porque falta el segundo paso del que quiero hablarte.
porque falta ese segundo paso que también es un paso esencial y que necesitamos tomarlo para poder tener esa salida del pecado de una manera a largo plazo, es decir, caminar constantemente en eso. Entonces Pablo nos aconsejó a despojarnos del viejo hombre, pero cuando nos quitamos esa ropa de pecado, cuando nos despojamos de ese hombre, dábamos un ejemplo hace un rato de que si pudiéramos ponerlo como ejemplo, que fuera una ropa que traemos puesta, te la quitas y la arrojas lejos de ti para poder continuar. Entonces en ese momento, cuando nos despojamos de esta ropa de pecado, nos quedamos desnudos, nos quedamos vacíos y podemos llegar a sentir frío, pero lo que necesitamos es volver a vestirnos con una ropa espiritualmente hablando, una ropa nueva, una ropa que en este caso es lo que el Señor nos plantea más adelante en estos versículos. Entonces, en otras palabras, Pablo lo que nos aconseja es que por la fe nos revistamos del nuevo hombre en Cristo. Muchos dejan el pecado, pero no hacen esto último de lo que estamos hablando. Muchos tomamos esa decisión radical, pero nos quedamos solamente con eso. Y esto último es importante porque el no hacerlo te deja un sentimiento, creo yo, de sentirte vacío, y cuando llega una crisis, cuando llega un problema, se refugian, o a veces tenemos esa tendencia a refugiarnos otra vez en esa vida antigua, en aquello que, que conocemos. Y volvemos entonces a pecar y volvemos atrás y volvemos a confiar en nuestras fuerzas. Pero entonces debemos entender que no solamente basta con decidir ser libres. A veces nos falta el revestirnos de Cristo. ¿Cómo es revestirnos de Cristo? Creo yo que es una forma en la que nosotros comenzamos a tener una relación con el real. Entonces el primer punto es despojarnos de aquello que conocemos, que sabemos que está mal en nuestras vidas. A veces queremos preguntarle a alguien, ¿será que está mal lo que estoy haciendo? ¿Será que está mal esto, aquello? Pero la realidad es que nosotros en nuestro interior sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero entonces la invitación es a despojarnos de eso que traemos encima, que esa es la clave número uno, despojarnos de nuestra vieja naturaleza, despojarnos de esa ropa de pecado, de inmundicia. Y el segundo consejo la segunda clave es revestirnos de la fe, revestirnos de la palabra de Dios, revestirnos de una relación de intimidad con Dios. Entonces creo que eso realmente puede garantizar para nosotros como iglesia que podamos ser constantes en nuestro caminar con Dios, que podamos ser constantes en nuestra forma de vivir, porque a veces, como les decía, a veces creo yo que estamos bien 1 o 2 semanas, pero después de un tiempo volvemos a lo mismo. Entonces, iglesia, creo que esta palabra puede ser de bendición para nuestras vidas. Espero que lo sea para ti. Para mí lo es, porque yo puedo reconocer que muchas veces soy inconstante, muchas veces he fallado y vuelvo atrás. Entonces, sé que realmente el apóstol Pablo sabía por qué lo estaba escribiendo para la gente dentro de la iglesia, porque eso es algo con lo que creo que tú y yo seguimos batallando, y es algo con lo que creo que vamos a seguir batallando hasta que Cristo venga. Dios les bendiga, iglesia.